Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola amada iglesia, buenos días. Gracias por estar conectados ahí a una nueva cita con nuestro Señor Jesús, citando las Escrituras, las Sagradas Escrituras. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por este nuevo día que nos permites. Gracias por lo que nos has venido enseñando esta semana de a vivir sobrios, Señor, de vivir velando y orando. Y esa coraza de la fe y ese pegamento del amor que nos has enseñado esta semana, Padre, yo te pido que lo podamos llevar a la práctica. Hoy te ruego que nos ayudes, que nos hables nuevamente, Padre, y que podamos, Señor, llevar a la práctica tu palabra. Perdónanos porque aún conociendo qué dice tu palabra, fallamos, Señor, desde nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y por emociones tomamos decisiones equivocadas en esta tierra. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, recuérdanos que estamos en esta tierra, pero que no pertenecemos a este mundo, sino a tu reino. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén y amén. Bueno, iglesia, hoy nos corresponde leer. Recuerde que estamos trabajando esta carta que, como siempre digo, la palabra de Dios es de gran bendición para nuestra vida. Estamos trabajando la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5. Y hoy nos corresponde leer los versículos 9 al 11. Y leo para ustedes en el nombre de Jesús. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Bueno, 3 versículos, pero grandes enseñanzas. Comencemos. Recuerde que ayer trabajamos de estar sobrios y de velar y orar. Y también trabajamos la coraza de la fe y del amor. Hoy el Señor nos dice nuestra condición. Y hemos estado trabajando de dos grupos, de los prudentes y los imprudentes, los sensatos y los insensatos. Y el Señor nos regala la palabra de Dios, no para que la oigamos y la dejemos como un mero conocimiento, o que nos reunimos cada mañana, que usted le saca un tiempo a la palabra de Dios, pero qué bueno que no le estemos sacando un tiempito, sino que vivamos conectados todo el tiempo a través de la palabra de Dios y mediante el Espíritu Santo que mora en nosotros ya nos la recuerda. Y qué bueno, ¿para qué? Para que en cada circunstancia de nuestra vida vamos a tomar las decisiones correctas. Él nos enseña hoy de que hemos pasado de una condición, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, antes éramos objeto de la ira de Dios, ahora somos objeto del amor de Dios. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Ese regalo, Él pagó un alto precio para darnos vida a nosotros. El Señor, el Dios Todopoderoso, nos reconcilia mediante su Hijo amado en la obra que el Señor Jesús hizo en la cruz. Dio su vida y derramó su preciosa sangre para regalarnos salvación. Y tú que ya has recibido esa salvación en Cristo Jesús, que ya no somos objeto de la condenación, o sea, ya no vamos a sufrir esa condenación, si verdaderamente Cristo vive y reina en nuestra mente y en nuestro corazón mediante su palabra. Si nosotros somos ya salvos por la gracia de Dios, que Él nos ha dado ese regalo de salvación, nosotros no tenemos ningún mérito ahí, pero tenemos que ser responsables de usar esa fe que el mismo Señor, el Dios Todopoderoso, nos ha dado, para que vivamos en esa fe, direccionados en el amor de Él. Y no hay mayor muestra de amor en este mundo que la que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, dándolo todo, para que nosotros tengamos vida. Y eso nos tiene que llevar a un resultado. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Mire qué bueno que nosotros como cristianos entendamos que toda nuestra vida, mientras que estemos en esta tierra, que no pertenecemos acá, que pertenecemos al reino de los cielos, al reino de Dios, pero mientras que estemos acá,
seamos de edificación, seamos de bendición los unos a los otros. Por eso es que necesitamos todos los días de la palabra de Dios. Recuerda que estuvimos trabajando de aquellas 10 doncellas, 5 prudentes, 5 insensatas, 5 que estaban conectados a la palabra de Dios y 5 que, a pesar de estar conociendo de la palabra de Dios y sabiendo que un día va a venir el novio, que es nuestro Señor Jesús, por la iglesia, por su esposa, por su prometida, aún así nos descuidamos, y por eso es que necesitamos la palabra de Dios. Yo quiero, para complementar este mensaje de hoy, leerles, por favor, acompáñenme a la carta a los Efesios, el capítulo 2, y leo para ustedes el versículo 13 en adelante. Dice: en este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos. ¿Cómo eran ellos? ¿O quiénes son ellos? Los que no tienen esperanza, los que no han creído en que Dios existe, los que no han creído en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hay algunos que creen, pero no le obedecen. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Ahora, nosotros, recuerden, no somos salvos por obedecer la palabra de Dios. Somos salvos por gracia, y lo vamos a leer aquí en adelante. Pero sigamos. Impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Aquí quiero hacer un alto. No es que nosotros presentemos nuestro plan de vida a Dios, no es que nosotros presentemos nuestros propósitos a Dios para este nuevo 2025. No, todo lo contrario. Es decirle: Padre, revélame los propósitos que tú tienes para mi vida. Y Él nos va a direccionar a través de la palabra, a través de esa manera práctica de lo que tú ya te has formado. Ejemplo, tú eres abogado, Dios te va a direccionar y te va abriendo puertas como abogado. Eres ingeniero, Dios te va a direccionar y te va abriendo puertas como ingeniero. Eres electricista, Dios te va a direccionar y te va abriendo puertas como electricista. Vas a empezar a estudiar, pídele al Señor que te revele que para qué tú eres bueno, qué dones Dios te ha dado, o mejor, qué talentos, que los dones son para la iglesia, pero qué talentos Dios te ha dado, y que ya cuando te comprometes con Dios, nos comprometemos con Dios, Dios nos va revelando qué dones Él nos ha regalado, y todo es para el servicio ¿de qué? Del prójimo, de la iglesia. Pero qué lindo es Dios, que nos permite que de eso mismo que Él nos ha equipado, nos podamos animar y edificar nuestra vida y desarrollar un proyecto de vida conforme a la voluntad de Dios. Continúo. Como los demás, o sea, está hablando siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos como los demás. Éramos, ojo cómo cambia el Señor nuestra condición. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Por la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, nos da vida, dando su vida y pagando un alto precio por nuestros pecados, su preciosa sangre. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se jacte. Eso queda muy claro. Ahora bien, ¿cómo nos vamos a animar nosotros? Mediante la palabra de Dios, de esos planes que Dios promete que tiene para ti y para mí. Y Él los va revelando a cada uno de sus hijos y sus hijas, pero eso es como, guardando las proporciones, como siempre digo, tienes que tener una relación. Nosotros no tenemos relación con nuestros padres biológicos acá. Si no les hablamos, si no oramos, si no estamos atentos, si no le decimos: Padre o Madre, yo tengo este pensamiento, este sentir, este deseo, este plan de vida, pero Señor, que no se hagan mis planes sino los tuyos. Y qué bueno que cuando nosotros tenemos esa relación con ese padre y esa madre biológica acá, y una buena relación trae una comunión. Es decir, cuando estamos obedeciendo a nuestros padres biológicos, hay comunión con ellos, guardando las proporciones. Cuando en verdad dedicamos tiempo a la palabra de Dios y a la oración con el Señor revela sus propósitos para sus amados, para sus hijos. Y los planes que Él siempre tiene son de bienestar y no de calamidad, a fin
fin de que tengamos un futuro y una esperanza. De igual manera, el Señor tiene el control de todo. ¿Qué les parece? Yo les propongo, permítanme proponerles, que vamos a pedirle al Señor, Señor, ¿cuáles son tus propósitos para nuestra vida? Hoy nos habló de que hemos sido cambiados de una condición de la ira de Dios al amor de Dios. Y si nosotros, siendo malos, dice la palabra de Dios, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto no más un Padre Celestial. Lo que pasa es que no sabemos pedir. Y muchas veces cuando pedimos es para nuestros propios deseos y no para que se cumplan los sueños de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar y a pedirle a Dios que revele a cada uno de sus hijos mediante su palabra, mediante las vivencias diarias, qué y cuáles son los planes que Dios tiene para nosotros. Pero creyendo en esa palabra, en esa medida de fe, vamos a pedirle a Dios. Vamos a orar y vamos a orar con fe. Padre, yo te pido de todo corazón que reveles a cada uno de tus hijos y de tus hijas y de aquellos hombres y mujeres que clamamos a ti, te pedimos, Señor, ayúdanos en este 2025 también. Sabemos que a ti no te podemos enmarcar en nuestro tiempo, pero tenemos un tiempo nosotros, los humanos acá, tus hijos, Padre. Y te pedimos, Señor, que conforme a tus gloriosas riquezas en Cristo Jesús, seas tú revelando el propósito tuyo para que cada uno de nosotros, tus hijos, lo podamos realizar. Ayúdanos, Padre. Tu palabra nos dice que nos esforcemos y seamos valientes. Ayúdanos, danos la vida, regálanos buena salud, revélate a nuestras vidas mediante tus propósitos para estos tiempos en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Y ayúdanos a ser responsables, a ser dedicados, afuera la pereza, y que nos esforcemos a creerte y a vivir trabajando para ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buen reto para hoy, iglesia. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.